Durante a apresentação de Marriott Courtyard, também deu a palavra ao Sr. José Carrión, inversionista não, lá nos escuta sua parte do projeto aqui. Aquí estamos, inversionistas del Ecuador, frente a ustedes, cumpliendo con un nuevo compromiso social empresarial que sale de las fronteras de nuestro país y viene a Curazao. Este es el tercer país al que llegamos luego de haber sido invitados por el gobierno del Perú a invertir en Perú, por el gobierno de Colombia a invertir en Colombia y ahora haber sido invitado por Gilbert, Klaus y tan apreciados y talentosos funcionarios de estos dos fondos de pensiones que desde que los conocimos hasta la fecha no han hecho más que impresionarnos positivamente. Quiero decirles que lo que nos cautivó para venir acá, aparte del location factor que mencionaba Klaus, fue el ver cómo en Curazao en estos últimos años se ha practicado una genuina política de promoción a la inversión y dentro de esta de promoción al desarrollo turístico. Nosotros hemos visto con muy buenos ojos los incentivos, los beneficios, los tax holidays, la seguridad jurídica que este país le ofrece a aquel inversionista que quiere invertir con su contingente, con su experticia, tiempo y dinero en una maravillosa isla con recursos naturales que representan un costo de oportunidad sin par para el desarrollo de la gente en esta isla. Al ver cosas muy positivas a nivel interno en Curazao, nosotros comenzamos a vincular esos indicadores con aquellos indicadores globales, con aquellos indicadores que dictaba la OMT, la Organización Mundial del Turismo, y pudimos observar que de 7.350 millones de habitantes que tiene este planeta, ya hoy por hoy se estima que para el término del año 2015, 1.2 billones van a hacer turismo fuera de sus domicilios. El crecimiento económico mundial en materia de turismo, que es del 4.7%, siendo muy importante, resulta que es un poquito más que la mitad del crecimiento económico que en materia de turismo tiene esta región de América Latina y el Caribe.